Esta noche, el contacto. De inmediato vamos a presentar nuestro distinguido invitado. Los periodistas le llamarían a este tipo de invitado un filete de invitado. Se trata del señor Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, PRSD, y no voy a seguir porque Atuey de Camps lo conoce todo el país y más allá del país. Señor de Camps, muy buenas noches, un placer tenerlo como nuestro invitado por segunda ocasión en esta noche el contacto. Muchísimas gracias a ti, a la gran audiencia que tienes en este programa y reiterarte el placer que siento por el crecimiento tuyo y el crecimiento de este programa. Gracias, crecimiento tuyo periodísticamente y además como gran colaborador del amigo presidente Danilo Medina. Gracias. Señor de Camps, usted siempre es un hombre noticia, pero siempre hay cosas interesantes. Cada vez que lo veo, que hablo, encuentro en usted cosas interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que su padre había sido violinista de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional, señor Miguel Ángel de Camps. Así es. Mi padre es vegano, de una familia de 7 hermanos, todos tocaban instrumentos. Y fue profesor de Bellas Artes, de música en La Vega, y fue de los fundadores de la Sinfónica cuando la estableció Casal Chapiz, que era uno de los inmigrantes españoles. De ahí en los años 30 finales, 40. 36 creo. 36. Sí. De ahí mi padre abandonó el violín y se fue con 2 recuas de mulo para Cotuí, junto con mi tío Mariano. Tenían un negocio de compra y venta de productos, cacao, café, etc. Y mi padre amanecía en los montes buscando, cuando no podían llegar los vehículos de esa época, buscando los frutos que en definitiva se iban a comprar. Eso le dio una gran facilidad para que en las elecciones de 1962, del 20 de diciembre, donde yo lo acompañé y era una especie de secretario, recorriéramos toda la provincia. Y después del Santo Rosario en familia, yo colocaba primero el Santo Rosario en familia. Eso era a las 6 de la tarde, más o menos, el Santo Rosario. Y empezaba inmediatamente después los 15 minutos de Juan Bosch. Dominicanos, rían. Y ahí llegaba la cantidad de campesinos y demás. Entonces papá decía algunas palabras y yo era el que inscribía todas esas personas que se afiliaban. Quiero decirte. O sea, ahí están sus inicios en la política. Efectivamente. Quiero decirte que nosotros ganamos absolutamente todas las posiciones en la provincia y los municipios, con la excepción de un regidor, que fue Machanito Aramonte. Derrotamos a Unión Cívica. No me diga que Machanito perdió. No, Machanito era Unión Cívica. Ok. Y salió regidor. Ah, ok. El único que salió. El PRD total barrió. Los 2 diputados, el senador, todos los síndicos, los regidores, todo. ¿Y su padre era? Diputado salió. Diputado. Y es de los diputados constituyentes. Claro, de la Constitución del 1962, 63. Yo iba a decir constitucionalista. También. Constituyente, pero también correcto. Pero espérate, mi padre, yo lo acompañé a todas las sesiones de la Cámara de Diputados, en la parte de arriba, en la platea, yo me sentaba a escuchar las discusiones de la Constitución del 63. Yo tenía 14 años. ¿Ya la Cámara de Diputados estaba instalada ahí en el lugar que hoy es el Congreso? Sí, y ahí seguramente Juan Bosch también. Y entonces, que fue el 27 de febrero de 1963. 20 de diciembre de 1962 gana las elecciones. Entonces, ahí se establecen, bueno, en esas elecciones se establece el diputado titular y el diputado suplente. El diputado suplente ocupó las funciones regulares y el diputado titular ocupó las funciones de constituyente.
Que está en la Constitución, en la parte de atrás, habla de los nombres. diputados. Exacto. Efectivamente. Yo recuerdo perfectamente esa gran asamblea y me siento muy orgulloso de ello. Por eso, algunas personas, cuando yo discutí con don Antonio Guzmán, que en paz descanse, y con otros, cuando se hablaba por Tela, el gobernador en Santiago, sobre la religión, no eran cosas personales, eran cosas de Ni principios. emocionales tampoco. No, Eran eso principios. es el principio. Mi padre en la revolución es el que coordina el comando de diputados, que juramenta Molina Ureña y también juramenta luego a Camaño. Los en la dos Torre de la- presidentes que tuvo la República Dominicana en en ese 1965. interregno. Ahí. Efectivamente. Y Molina, que era un gran conspirador contra el triunvirato. Mi padre, varón Atilio Suero Cedeño, Miguel Soto. mucha ¿Atilio serie. quién? Varón Atilio Suero Atilio, Cedeño. ok, Suero Cedeño, sí, correcto, Sí, que y murió, ¿no? Murió, Sí. que fue diputado. Diputado también de Higüey. Posteriormente de Higüey. Provincia de Altagracia. Perfectamente. Sí, que también fue Perfecto. funcionario gubernamental. también. Sí, Lo fue recuerdo director bien. de Varón correo Suero Cedeño. por recomendación mía y director también de la fábrica de vidrio de San Cristóbal. San Cristóbal, correcto. ¿Y qué hacía un hombre tan preparado como su padre en Cotuí? O sea, antes de salir en 1962 hacia la capital, porque ya ahí ustedes fijan residencia acá, ¿no? En ese Cuando año. mi padre sale elegido diputado, yo vengo y lo acompaño y después viene la familia y nos establecimos en el barrio obrero, que posteriormente fue absorbido como barrio Cristo Rey, pero era inicialmente el barrio obrero, Ah, ok. en una casa que tenía más de 10.000 metros y que era... Era una finca, una casa de... Sí, que era en principio de la familia Trujillo y donde mi madre hizo una escuela, que fue la primera escuela que tuvo todo ese sector, el Colegio Santa Rita. ¿De cuál de los Trujillo? Pero no era donde estaba la 40. No, un poco antes. Era de uno de ellos. Parece que era una casa de enamorarse, ¿tú entiendes? Sí, sí. Y Esa demás. que ellos tenían en las afueras. Donde estaban las Exactamente, amantes y efectivamente. eso. Pero vamos a dejar la historia, que es Bueno, muy interesante. mi padre presenta. se dedicó luego a la agricultura, en siembra arroz, en Pontón de Angelina, muy cerca de una tierra que tenía Soto Bermúdez y una factoría, y también Alejandro Luna y don Antonio Guzmán. Y duró 12 años sembrando arroz. Y también tenía una finca ganadera en Duey, entre Carlos de Camps, Miguel Ángel de Camps y Mariano de Camps, de Hermanos. ganadería, los tres hermanos, donde está la loma de la Navisa, Ujú. en Duey, detrás de Cebicos prácticamente. Por donde andan las antenas. Ahí mismo, las Ay. antenas corresponden parte de la tierra. Ah, sí. Sí. ¿Y su padre muere cuándo, don Atuey? Mi padre murió hace casi unos 8 años, 8 o 10 años. Murió de Alzheimer, del mismo problema de Juan Bosch. Mi padre y Juan Bosch eran primos. Ah, sí. ¿Por dónde? ¿Por qué parte? Jiménez. No, nada de Jiménez. Papá no era Jiménez, papá era de Camps Cortés. Y su madre era Herminia Cortés Cintrón. Entonces, la mamá de Juan Bosch era Ángela Gaviño Cintrón, natural ambas de Juana Díaz, Ponce, Puerto Rico. Correcto. Efectivamente. Y yo cayeron en La Vega las dos. Efectivamente. Mi abuelo, Narciso, llega como era catalán de Toroella de Mongrí y llega como agrimensor al ingenio Amistad en Baja Bonico, en Puerto Plata. Puerto Plata. Don Pepe llega como albañil, como maestro constructor. El padre de Bosch. El padre de Bosch. Y luego se mete a negociante, de ahí que viene el famoso nombre de Pepe Frijoles. No sé si tú conoces la anécdota, sí, ¿no? Pero La anécdota, ¿no? correcto, de Pepe Frijoles, sí. Él era un hombre de mucho carácter, tenía una cantidad de frijoles que no se le vendía y entonces montó un viaje para la línea y para Haití porque él llegó a vivir y sus hermanas también en Cabo Haitiano. En Cabo Haitiano, correcto. Y entonces pusieron una serie de letreros que decían Pepe Frijoles, Pepe Frijoles, Pepe Frijoles.
Y la gente a la expectativa de cuando llegara don Pepe, que iba a montar cólera, ya tú sabes, ¿no? Claro. Y mientras eso ocurría, los frijoles se fueron vendiendo. Cuando llegó don Pepe, ya los frijoles se habían Ya vendido. que era Pepe solo, Luego vivieron juntos, bueno, juntos no, vecinos, en El Pino. La Vega. Sí, tanto mi abuelo Narciso como don Pepe. Yo quiero decirte que yo debía tener como 6 años cuando conocí a don Pepe, porque mi padre visitaba a don Pepe de Ángela Gaviño y también a Angelita, la mamá de Milagros, en el Polvorín 6, y don Pepe quedaba en la Juan Isidro Pérez. Polvorín casi esquina Mercedes. Sí, número 6 era. Sí. Y Luchivicioso en la 8. exactamente. Y arriba, donde terminaba la calle del Polvorín, ahí vivían ellos, Los Bosch. los Bosch. Gaviño. Luego mi padre, en la finca de arroz que tenía unos tractores John Deere, muchas piezas se rompían y había un gran mecánico, don Manuel Ditren, que está vivo todavía. Don Manuel Ditren, que era el mecánico que reparaba eso, había que fabricar las piezas, y entonces Pepito Bosch, en la calle 29, detrás de donde está ahora el café en Duán, ahí estaba el taller de tecnología pesada, En Sánchez La Fe, entonces. Okay. en la calle 29, Okay. frente a don Fifín, que en gran parte acogió a León Bosch. Entonces, ahí se hacían las piezas. Y mi padre y Pepito le gustaba tirarse de su trago, y mi papá también, se iban ambos al Palmar de Ocoa, alquilaban una lancha. ¿Qué lancha? Una cosa de madera, un bote. Montaban su romo, su radio, y salían a pescar de día o de noche, cuál fuera la ocasión. Mira qué Yo interesante. conocí muy bien a don Pepito, a Pepito Y por Bosch. ende a Bosch. Juan Bosch, Usted déjame fue decirte, como... déjame decirte lo siguiente. Llegó Juan Bosch, ya nosotros habíamos fundado el partido Acá. en Cotuí. Mi padre lo presidió. El que lo visitó primero fue ¿Cuándo fundan el primer PRD? 5 de julio. Llega el PRD al Llega el país. PRD al país. Antes de ello, llegó, enviado por Juan Bosch, Sacha Bolman, antes de Sacha Ángel Bolman, Miorán. sí. Después, don Ángel Miorán va a mi casa. Presidimos el partido En Cotuí. en Cotuí. Montamos la estructura del partido, organizamos el partido, prácticamente. Entonces, Bosch llega posterior. En esa visita que hacíamos a la capital, lo que mi padre hacía a la capital, cruzando el Parque Independencia, venía Juan Bosch. Y mira, tenían más de 20 años que no se veían. Sí, Y claro. se encontraron, Del exilio. exactamente, y se encontraron. Bosch sale en el 39, 36 creo. Bien, y se encontraron. Bosch 36. trabajaba en estadística y demás. Usó aquel expediente con la recomendación, creo, de Mario Fermín Cabral y otro para poder salir. Y se encontraron y Bosch se parece. Tú eres Miguel Ángel. Y yo, Tú eres Bosch. Juan Bosch. ese era reconocido. Vino el abrazo. Claro, claro, claro. O sea que en su casa podríamos decir que nació la democracia dominicana. Efectivamente, en Cotuí nació en mi casa la democracia dominicana. Y luego aquí nos mudamos con este ingrediente. Esa casa. ¿Está en Cotuí? No, esa casa la demolieron y ahora ahí está el Banco Popular. Allá en Cotuí. Sí, Okay. está al lado de la escuela primaria Juan Sánchez Ramírez, frente a donde estaba la Manicera. La escuela primaria Juan Sánchez Ramírez está frente a donde está el Partido Dominicano, que luego fue liceo secundario. Y un hombre que ve nacer la democracia en su casa, en su pueblo, 50 años después. Déjame darte este dato. Mi padre fue de los fundadores del Casino de Cotuí, del Club de Cotuí. Del club. Pero cuando Juan Bosch llega, la mayoría de la directiva era cívica. Mi padre pide el casino. Esa era la gente machanito. No, Machanito no. La gente de otro doctor que ya murió y que yo no quiero decir. Bien, Casó. casó. Bueno, Fue diputado y yo, de senador, y yo era periodista sí, en el Senado. un gran Antonio médico. casó. Un gran Una médico. gran persona. Una gran persona. Bueno, le echaron, es decir, no aceptaron que Juan Bosch llegara al casino. Al casino.
Interesante, ¿eh? Porque Manolo Tavares Justo sí había participado desde el balcón del casino. Pero Juan Bosch no lo aceptara. ¿Por qué? Pendejada de la Es que oligarquía era local. cívico, perfecto. Claro, cívico. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Desde mi casa metimos una procesión a pie con Juan Bosch al Club Obrero Exacto. y tumbamos el casino. No hubo casino por mucho tiempo porque perdió mucho. Cosa de la vida, ¿eh? Arriba la clase obrera. Exactamente. Nunca olvido que hablando Juan Bosch ahí, Pitágoras Medrano, hijo del doctor Medrano y hermano de Giordano Medrano, borracho como un perro. Como una uva. Y decía, más que la uva, era como un perro. Juan Bosch hablando, que no le gustaba a Juan Bosch que lo interrumpiera. Que hable de la mina, que hable de la mina. Desde entonces venían hablando de la mina. Insistió tanto, dice, vamos a hablar de la mina. Vamos, y entonces tiró todos los discursos sobre la mina y la necesidad de la tecnología y de también... En ese entonces ya hablaba de tecnificar, de tecnología. No solamente eso, sino que el oro que se produjera fuera procesado aquí y enviado de aquí al exterior. O sea, nacionalizar todo. No, es que era del Estado. No había que Obviamente, nacionalizar pero- nada. Nada. El de la mina estaba ociosa. Claro, la tecnología de los sulfuros no se había empleado todavía. Obviamente, obviamente. Decía ahorita que una persona que ve nacer la democracia en su pueblo, en su casa, ¿cómo puede, 50 años después de proceso democrático, valorar? Obviamente que valió la pena y que ha valido la pena todo con sus errores y sus defectos, pero también han habido virtudes, pero su opinión. Mira, yo estoy leyendo mucho sobre Cuba de los años 39, 40. Andamos antes de Pío Socarrás. Estamos obviamente, hablando estamos de hablando Arcanjo Confites, ok. estamos hablando de Pío Socarrás, estamos hablando de Cotubana más Enrique, estamos hablando del Tigre más Ferrer, estamos hablando de muchísimas cosas. Muy Cuba, apasionante, por cierto, sí, esa historia. Cuba tuvo una gran constitución que Juan Bosch dijo que en gran parte copió partes Sí. de la constitución del 63. Una La, lástima. la constitución del 63 nuestra, entonces mirando la constitución del 40 de Cuba. Porque Bosch trabajó en la constitución del 40 Correcto. en Cuba. Pero fíjate, el desarrollo que tenía Cuba era una cosa bestial. Sigue teniéndolo en algunas áreas. Pero es una verdadera lástima, Rafael, el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch. La arritmia histórica, como Juan Bosch califica, que se produce, la pérdida de ritmo de crecimiento de la historia dominicana es una verdadera lástima, porque gente ambiciosa, con sectores de la iglesia, también se metieron a conspirar y a liquidar ese régimen constitucional. Mira, yo fui alumno de Láutico García, que era una gran persona. Del padre. Del padre Láutico García, que tuvo una gran discusión, pero que tuvo que reconocer la razón de Bosch. Pero sectores malsanos le hicieron a este país mucho daño y pararon el crecimiento de este país. Esa casa, cuando estalla la revolución, mi última hermana se llama Bienvenida Libertad. Libertad. Bienvenida Libertad. Ah, ok, bienvenida Libertad. Porque nació Pero el 24 como la de conocemos abril. como Libertad. 24 de abril. El 24 de abril del 65 nació ella. Entonces, Bienvenida Libertad. Mi padre se metió en la revolución. Fue de los que tomó Radio Televisión Dominicana con Barón Suero Cedeño. Con Barón Suero Cedeño. Y con otros amigos más. Y luego se quedó en la revolución hasta que concluyó. Y él presidió el comando De los diputados. de los diputados. Yo tenía otro hermano de padre, era el comandante del San Lázaro, que era Miguel Ángel de Camps Erickson, pero en esa época él se llamaba
Erickson solamente, Erickson. Miguel Ángel de Camps, pero era de Camps Erickson y demás. Ese proceso, luego mi padre se instaló en el hotel comercial. Ahí mi madre regresó de Cotuí, que se fue. Y bueno, todo esto no debió haber pasado. Sin embargo, el país ha avanzado, cómo no, con sus altas y sus bajas, ha avanzado. Es una lástima que gobernantes como el pasado Leonel Fernández Reina, que viene de la escuela boschista, haya terminado como cultor de otras enseñanzas y no de la de Juan Bosch. Y es una lástima también, algo que yo le dije a él cuando él ganó, y que lo fui a felicitar porque yo arremetí contra la reelección de Hipólito Mejía. Claro. Todo el Usted país ha lo sido sabe. reeleccionista Coherente. de principios, coherente. Y yo le dije, mire, presidente, el mejor aporte que usted puede hacerle a este país es institucionalizarlo. Pero ¿qué va? Hizo lo contrario. Están débiles las instituciones de la democracia dominicana del país. Un presidente aquí es un faraón. Suerte que Danilo ha trillado la ruta de Juan Bosch. Fue a la tumba de Bosch En La Vega, en justamente. La Vega y juró que no se reelegiría. Y yo recuerdo, estuve en la transmisión de mando de Juan Bosch, cuando Juan Bosch, con traje blanco y sin la banda presidencial. Sin la banda presidencial, eso es Sí. histórico. Mucha gente no lo Sí. sabe porque nunca la quiso usar. Sí, porque hubo un lío con la bendita banda presidencial que se mandó a hacer Y que no llegó. Viriato Fiallo. No, Viriato Fiallo, y aquello fue una cosa tremenda. Y entonces, Pero Viriato Fiallo, ¿qué tenía que ver con la banda? porque él se daba ya como presidente, que fue una gran figura. Sí, Viriato obviamente, Fiallo, un doctor. antitrujillista, bueno. Entonces, Los Fiallo todos. no todos. Algunos. Había un actué. general, Federico Fiallo, Ah, que no, no era una Federico, papita. sí. ¿No? Pero si nos vamos atrás, entonces ahí viene don Fausto Camaño, ahí viene don Ludovino Fernández. Bien, cada quien, sí. pero esa es parte de Pero la historia sí, pero que hay claro. que necesariamente analizar. Pero obviamente. Además, saldrán publicaciones Sería bueno interesantes. recordar que el Federico Fiallo fue jefe de la policía de Trujillo. Y fue un militar. Fue jefe de las Fuerzas de Armadas las y jefe de la Fuerzas policía Armadas, también. de la policía. Y fue jefe de las Fuerzas Armadas. Pues bien, manejaba mucho calieses. Sí, sí, Bien. claro. Pero bueno, entonces, Un hombre fuerte. sí, Viriato se mandó a hacer una bendita banda presidencial y aquello trascendió en la prensa, una serie de cosas. Y Juan Bosch creó una versión, la bendita banda. Banda que generalmente la hacen unas monjitas aquí, son las que la Pero fabrican. la siguen mandando a hacer fuera, creo, la banda presidencial. Pero, eso era en ese entonces, que le hacían unas monjitas, no, por creo el que bordado y las cosas. Creo que todavía, pero, Todavía. Sí, pero creo que todavía la hacen y las hacen muy bien, una monjita, no sé si criolla o española, pero bueno, en definitiva recuerdo que estaba Lyndon Johnson, recuerdo a todos Que estos era gobernantes. vicepresidente de los Estados Unidos en esa ocasión. Exactamente, y que le trajo de regalo una ambulancia al país. ¡Qué regalo! De regalo. Ese fue luego el que ordenó el desembarco. Sí, 1965. Exactamente. Bueno, estaba Figueres, estaban Muñoz Marín, estaban todos esos gobernantes de lo que llamaban gran parte de la región del Caribe. Unos no eran o no eran. Pero venían Fue un gran acto. los que encabezaban la parte democrática latinoamericana, Juan Bosch empezando por... brindaba coco, agua de coco, etcétera. Y yo recuerdo que donde se hospedó el amigo Betancourt dijo, no, tráigame whisky. Don Rómulo. No, Rómulo, le gustaba. Agua de coco no, No, whisky. Le gustaba. ¿Entiendes? Y yo recuerdo haber visitado la casa de Bosch, que estaba aquí, muy cerca, por la López de Vega, detrás era la casa de siendo José Delio. presidente. Sí, siendo Pensé que presidente. vivía en la carretera Sánchez. Eso fue después, cuando él regresó al país como consecuencia de la revolución, Perfecto. que era el 6 y medio. Entonces usted visitaba la casa de Bosch, siendo de Bosch el presidente. El presidente.
Y quedaba por la López de Vega, por acá de... Estaba en la calle paralela, sí, la López de Vega, muy cerca de aquí. Sí, claro. Muy cerca de aquí. Don José Delio Guzmán y don José Ares eran los propietarios y los dueños. Muy cerca de él vivía este señor muy reformista y muy capaz, que fue consultor jurídico, Polibio Díaz. Bueno, muy amigo de Peña Gómez. Barahonero. Barahonero, capaz. Vivía muy cerca. Con su vieja escuela siempre tirado a muerto. Mismo Sí, era una Saquito. figura, sí. Sí, era una correcto. figura. Sí. Entonces, usted iba analizando la parte democrática. Bien, o sea que el valió país la... avanzó. Exacto. El país avanzó. Digo, avanzado. Por supuesto, debió haber avanzado. Y hablaba mucho de más. que suerte a Danilo, presidente, que había retomado la parte de Bosch, y ahí entra entonces... No suerte, pero digo que Danilo, la parafernalia de Leonel, la ha cambiado. La escuela de Leonel no fue la escuela que enseñó Juan Bosch. Y Danilo, discretamente, sin mucha parafernalia, ha estado haciendo cosas muy importantes. Esas visitas al interior del país son muy importantes, pero muy importantes. Las visitas sorpresas. Sí, muy importante, porque es una forma de que tú no permitas que un anillo te arrope y te salga. Es muy importante, ¿eh? Ojo, sí, Porque a los sí. presidentes los cercan y desde los que están en la puerta venden audiencias y demás entrevistas y hacen diabluras, militares y civiles, con sus excepciones. Obviamente, pero... Así es. Entonces, eso es muy importante. Mira que Salvador metió las audiencias populares como una forma de romper de conocer. y de conocer, de auscultar. Pero eso, y de resolver. Por ejemplo, hay una cantidad de dinero que se ofreció para las pymes y promipymes. Danilo tiene que chequear eso, porque parece ser que cierto factor burocrático traba un poco la entrega de los recursos, y cuando en definitiva llegan. Yo conozco un muchacho del PLD que solicitó para una pequeña empresa de computadora, de reparación y demás, y de fotocopiadora, que hace 4 meses y todavía no ha salido. Y lo digo de esto de modo constructivo, ¿eh? Y no sabe cuánto solicitó, porque dependiendo de la solicitud, uno Bueno, cae en promipyme hasta medio millón de pesos y otros se van al banco de reserva. Al banco de reserva. Ah. Pero bueno, no le dé lo que está pidiendo, dale la mitad, pero busca la forma, porque cuando lleguen los sombreros no va a haber cabeza. O mándalo a la institución que entonces debe darle. Porque Bien. si es la mitad, a lo mejor está bajo 500 millones, 500 mil pesos, entonces cae a Banca Solidaria o Promipyme. Sí, pero lo que quiero decirte es que hay que observar eso que estoy diciendo, porque la burocracia muchas veces crea problemas muy serios. Si tú lo manejas como un crédito normal y demás, nunca va a llegar. Y demás. Ese es uno. Las demás medidas tomadas por el Sí. presidente Danilo Medina en sentido general en estos primeros 6 meses, ¿cómo usted las ve? Yo creo que algunas medidas, por ejemplo, esta que tomó del Contralor General de la República, en función De de destituir a Ivanhoe, NG Sí, Cortiño. no por Ivanhoe, sí, sino por el mal ejemplo que se sirvió. Eso fue una acción correcta. Por ejemplo, yo llamo la atención al presidente Medina, Danilo, que es un hombre que conoce lo que es la dificultad y la miseria, porque yo fui quien fundé el partido en Boichío. Que Conozco es bien. su El lugar de PRD, nacimiento, sí, pero el lugar de PRD, nacimiento porque del él es de Arroyo presidente Cano, Medina, que de ahí mismo, que pertenece a Boichío. que pertenece a Boichío. Y yo fui que fundé en el PRD el partido en Boichío. Y sé las dificultades. Y conozco a Danilo. Y fuimos diputados juntos. Él debía de observar y revisar ese contrato con los llamados, entre comillas, poseedores de las tierras de Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas. Ese Porque, es un don Atuey, robo asqueroso hecho por un bandido al cubo, apellido Guzmán, que fue... ex director del Instituto Agrario Dominicano, don Jaime Guzmán. No es don nada.
Jaime Guzmán. El vagabundo Jaime Guzmán, que depredó y que hizo vagabundería. Figura tú, en un lugar de piedras, ¿qué diablo tiene que hacer el Instituto Agrario? Y él se asigna y empieza a repartir con interpósito de personas y con toda una mafia creada. Y esa situación, hasta el senador PLDista de Baní, que luego lo sucedió, fue de los que metió, de los que contribuyó a que cayera preso este vagabundo de Jaime Guzmán, que ni sé si está vivo, pero donde quiera que esté no debe estar en el mejor lugar, en el cielo tampoco. ¿Está vivo? Ah, está vivo, bueno, pues es un salteador. Entonces, como tal, yo quiero decir que esa es una verdadera barbaridad, que no hay derecho a que reciban 45, ni 15, ni 10, ni 5%. Ojalá que el presidente pueda oír el clamor del pueblo y de gente de su mismo litoral que está repudiando el hecho. Claro, me van a decir, no, pero a Sobares y lo otro y demás. Oiga, y habrá hasta ex funcionario del gobierno. Oiga, como estoy diciendo, hasta ex funcionario del gobierno actual, digo, del gobierno anterior, que deben de tener alguna colita, deben de tener alguna colita en relación con esa vagabundería que se hicieron en Bahía de las Águilas. Es una verdadera barbaridad. Y esas son tierras del Estado Dominicano que deben ser decretadas ¿cómo se llama? Pública, de interés público. De interés público. De interés público. Y debe declarada y debe el Estado Dominicano, que yo no creo que sea mucho problema, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, asumir el rol que debe de asumir, que es obviamente la anulación de todos esos contratos falsificados, donde se ha querido colocar al Estado y depredar al Estado en situaciones increíbles. Yo sé lo que son las falsificaciones de títulos y demás, y sé los vagabundos que también en distintas instancias de la justicia se han prestado a esas barbaridades. Entonces a mí me parece que el nuevo incumbente de la Suprema Corte y quienes están ahí, Miriam Germán y muchos otros más que están ahí, que son personas muy capaces y probos, en definitiva, pueden perfectamente en sesión permanente aplicar los métodos de urgencia que siempre se pueden aplicar, hasta en el Congreso Nacional, y actuar de modo que se le dote al Estado del instrumento de desarrollo necesario. Ese es el único lugar donde tú tienes una playa de calidad extraordinaria, la mejor pesca del país, y tienes el clima de Constanza en 15 minutos, sin que el Estado, claro, sin que el Estado, en Aceitillar, sin que el Estado Dominicano haya hecho esa carretera, porque esa carretera la hizo la Alcoa, una carretera fabulosa, preparada para camiones de altísimo poder de carga y demás, una carretera fabulosa. Hombre, que haya zonas que se permita la construcción de hoteles, yo creo que sí, pero eso debe ser del Estado, pero no debe ser depredado. Ese es un mal ejemplo. Y bueno, los propósitos son buenos, tal vez, pero es que no es verdad que eso ha sido propiedad privada, nunca. En ningún momento. Nunca. Correcto. Señor de Camps, permítame pausar, entonces cuando retornemos vamos ya a ver, a conocer su opinión sobre el Partido Revolucionario Dominicano y de manera específica sobre el Partido Revolucionario Socialdemócrata que usted preside. Mucho gusto, Rafael. Correcto. Nos vamos y en breve retornamos. Continuamos con esta noche el contacto hoy con la presencia del dirigente político Atuey de Camps. Cuando nos íbamos a la pausa hablábamos de que el tema a tocar iba a ser la situación del Partido Revolucionario Dominicano. Su opinión. Mira. Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía, se habla de que podría realmente venir una división, que es un conflicto que no tiene salida. Otros hablan de que venga Monseñor Agripino Núñez, pero también hablan del cardenal para que venga a mediar y que habría solución. Hay, no hay. ¿Y qué es de la juventud PRDista
que no se me parece a la juventud de cuando usted fue dirigente juvenil. Está castrada. Está castrada. Castrada, tú sabes lo que es. No es que sean eunucos. No, claro. No, pero lo castraron. ¿Quiénes lo castraron? Las ambiciones de medida de aspirantes sempiternos. En estos días me reuní con unos muchachos que me vinieron a pedir opiniones. Y yo les dije, es que ustedes no existen. Ustedes no crean opinión pública. Ustedes no tienen fuerza y sin embargo son mayoría. Ustedes y el sector No mediano. se ve, no es tan visible esa mayoría. Hombre, ¿qué te puedo yo decir? El grupo más importante es ese grupo medio que en definitiva no está actuando y que lo arrastran de un lado para otro. En mayor cantidad, la fuerza popular de Hipólito, que capitalizó más de 2 millones de votos, obviamente superior a la de Miguel. Pero Miguel tiene obviamente el amarre de las estructuras oficiales del Tribunal Superior, gracias al famoso acuerdo que hizo con Leonel Fernández Reina. El de las corbatas azules. El llamado acuerdo de las corbatas azules. Acuerdo en donde Miguel puede decir lo que le venga en gana, pero no puede negar que fue el acuerdo que le escribió el epitafio al nunca jamás. Revivió. Y oxigenó. Le dio vida. A Hipólito Mejía para la reelección y a Leonel Fernández para la reelección. Entonces Miguel ha sido reeleccionista. Le abrió las puertas. Claro, lo oxigenó, le montó la puerta, le puso magnífica bisagra, se la engrasó y además no dejó que ellos tuvieran el esfuerzo de abrirla. Se la abrió. Óyeme, es una barbaridad porque dentro del desaguisado que hizo Hipólito, cuando el esfuerzo que hizo Peña Gómez y quien habla para que se prohibiera la reelección presidencial con Balaguer y demás, que Balaguer ofreció aquel 2 y 2, que Peña Gómez finalmente terminó no aceptando el 2 y 2, pero que se modificara la Constitución prohibiéndose definitivamente la reelección por el periodo inmediato. Resulta que el Hipólito Mejía en gran parte tira por el suelo, en función de sus ambiciones, esa opción y produce aquel acuerdo en donde desoye totalmente los esfuerzos de Ramón Tapia Espinal, de Monseñor Agripino Núñez Collado y mío, que éramos la comisión tripartita, entre otros, que en definitiva estuvo negociando, y es cuando Guido Gómez lleva la carta famosa al Congreso y se ejecuta aquella acción de modificación de la Constitución, y Pacheco, que no había sido querido para ser presidente de la Cámara de Diputados y que yo lo apoyé, y que Hipólito... Hoy lo vi en un acto en Santiago de gobierno municipal con gobierno nacional, con Pacheco allá. Con las casas que creo que construyó. Correcto, construyó el síndico Cerulle. Bueno, en Juan Doblio, en la casa presidencial, Hipólito llama e increpa a Pacheco. Y no obstante eso, Pacheco retiene la presidencia de la Cámara de Diputados con el apoyo nuestro. Y hay que decir apoyo nuestro de Felipe Gómez, que yo en gran parte contribuí a dirigir. Entonces, Pacheco se presta a la reelección, pero consigna el nunca jamás. Si Miguel torea a Leonel y torea a Hipólito, nadie le quitaba la presidencia a Miguel, porque ellos no podían aspirar. ¿Qué le faltó? ¿Sagacidad política? ¿Madurez? ¿Qué? Miguel es una buena persona, pero ha sido en su vida, más político que todo, un buen empresario, hasta mago en la empresa. ¿Y como político entonces malo? No es lo mejor, porque él no tiene exactamente ideología, es un hombre bueno, es mi compadre, pero no tiene ideología. Hipólito comete... Si no hay ideología. Exactamente, el desaguisado, parecido
cuando Tampoco tiene ideología. no tiene ideología, cuando mete el tema de la religión. Claro, Hipólito tiene más sabor popular, ¿me entiendes? Pero no tiene mucha sustancia, ¿eh? Bueno, eso es así y demás. Pero bueno, en definitiva se producen estas acciones. ¿Y qué ocurre en el seno del PRD? Que el poder obnubila. Y personas que debieron haber permanecido en una actitud equidistante de principio, pierden esa posición y entonces se suman a la religión. Yo quiero muchísimo a Ibelice. Brillante mujer, pero entonces, Claro, brillante mujer. Pero ¿y cómo Ibelice, sabiendo lo que ha costado la religión, se mete a decir que va a votar por mi PRD en función de la religión de Hipólito Mejía? Eso no es correcto. Entonces, varios más, que tú lo ves, intelectuales, en definitiva, se postraron a la religión. Yo asumí la defensa La posición y de el siempre. decoro que en definitiva debió y seguro asumir Peña Gómez si hubiese estado vivo, como lo asumí cuando don Antonio, como lo asumí cuando Salvador Blanco, que intentó y amargó la religión, y cuando la ha asumido en todas las circunstancias. Ahora bien, es una lástima que se haya perdido ese arbitraje. Tú me dirás, bueno, eso entonces, es vital. sí, Y se pero perdió. claro, porque no hay confianza en los árbitros. Entonces Miguel, estúpidamente, no estoy diciendo que sea un estúpido, No, no. digo que la acción es estúpida. Comete la barbaridad de poner a Esquea, que ha sido su contradictoria, a quien él ha derrotado, de poner a Milagro, a quien ha sido también su contraria, a quien él ha derrotado, como jefes de la convención. Es decir, Chacumbel, tú mismo te has matado, entonces no ven alegando pendejadas, ¿tú comprendes? Luego acepta un bendito padrón electoral nacional sobre la base de los aplausos de las corbatas azules, en donde Leonel Fernández Reina jugó ping-pong con el muchachito. Obviamente. Juega ping-pong y llega. Le cerró todas las puertas sin darse cuenta. Claro. Entonces llega, obviamente, Hipólito Mejía, que siendo presidente le había dado la mano, sin estar encerrado en la Torre de Marfil, que generalmente Miguelito se encierra. Porque Hipólito es chicharachero, popular, te juega el dominó, te tira la bola, hace una serie de cosas. Es medio malcriado, medio no, por entero, malcriado, etcétera, etcétera. Boca suelta. Boca suelta. Y eso tiene su Hipólito. público. Claro. Entonces, obviamente, esos 4 millones. Digo, no invito a nadie a que actúe de ese modo, pero bueno. Obviamente. Bien. Pero tiene su público. Tiene su público. Entonces, obviamente, el padrón electoral abierto se lo llevó. Además, era natural que Leonel calificara a su adversario. Es decir, calificar significa que seleccionara a su enemigo. Sí, sí. Y obviamente seleccionó al que no era Miguel, a Hipólito. Entonces, todo ese tipo de situación, usted me dirá, bueno, ¿y por qué Hipólito no logró con Leonel, o Leonel logró con Hipólito que se produjera la acción que Miguel se prestó a ella, de oxigenar en gran parte de que pudieran los expresidentes aspirar? Porque Hipólito andaba con el trauma que le significó el fracaso reeleccionista y no quería tirarse esa pendejada arriba. Entonces la dejó y Miguel cayó en su protagonismo. Se frió en su propia salsa. Y se frió en su propia salsa. Usted lo ha dicho, yo usé esa expresión en su momento. Así Entonces, ¿qué acontece? ¿Hay posibilidad de un arbitraje? Mire, hay posibilidad de una convención pactada. Pero para sí, eso, pactada, ¿eh? Pactada. Pero para eso hay que hacer una serie de cosas. Y voy a tratar de graficar qué lugar utilizaría Miguel Vargas Maldonado para excluir la cantidad de gente que de un modo u otro tiene Hipólito Mejía, que tiene más gente que él. Sí, claro. Me van a decir, bueno, Sanssouci. Bueno, Sanssouci mete unos hombres ranas por el agua, con unos botes, desvía desde el puente, mete 6 cordones y empieza un tamiz para que nada más sean la gente de él. Y habrá hecho la convención como él le ha dado a la gana.
A su favor. a su favor. Pero eso electoralmente no camina, porque eso hasta Dios lo ve. Pero bueno, planteemos que sea en el mismo local del partido, en donde se hizo un desbordamiento. El rompimiento de silla. Y con un error. ¿Por qué? Porque cuando Nerón incendia Roma, no va a pisar las cenizas de Roma. Jamás. Y Hipólito fue Tarmangani Bundolo Mato, he vencido. En el fondo hay otra situación, un feedback. Hay victorias aparentes que se convierten en derrotas y demás. Entonces eso fue mal manejado. Pero bueno, supongamos que ese local se hiciera. Tiene que tener necesariamente la colaboración muy firme de la policía. No la displicencia con que se movió la policía en un momento determinado, cuando dijo que sí, pero actuó diferente a la ocasión anterior, hasta que llegó el comandante que dijo 10 minutos, que se convirtió en 1 hora. Pero en definitiva ya había habido conversaciones con funcionarios del gobierno y con la policía. ¿Qué quiero yo con esto decir? Miguel no puede pretender hacer lo que ocurrió en la Revolución de Abril, mi querido Rafael Ovalle. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Revolución? Adiós. El bombardeo de San Isidro a la capital fue eficiente, entre comillas, pero había que tomar la capital. Obviamente. Y ellos no pudieron tomarla. No, se quedaron en el puente. Exactamente. Entonces tú no puedes, sobre la base que tiene la presidencia del partido, actuar desconociendo una cantidad de cosas. Es verdad que Hipólito es el que primero desconoce en el Estado, lo hizo conmigo, cuando Hernán Salazar y el hijo Jaque, de 1.600 miembros que tenía el CEN de Peña Gómez, saca 1.000 y construye uno de 600 desde la posición de la Junta Central Electoral, una Junta Central Electoral totalmente comprometida, fanatizada con Hipólito Mejía, que le aceptaba todas las aventuras. Adiós, fíjese usted, ahí estaba Salvador Ramos, ahí estaba el juez que arbitró el juicio del muchacho del PLD que mataron en Moca, ahí estaban una serie de gente que en definitiva... Sí, en definitiva, se nos está terminando el tiempo. Bueno, que en definitiva se iban a prestar al juego del PRD parte Hipólito. Entonces, Ramos era, si mal no recuerdo, el juez. Salvador Ramos. Entonces, entre otros. Entonces, en esa dirección estaba también Rafael Díaz Vázquez. Entonces, que había sido el tesorero de Hipólito. Entonces, obviamente se pierde la autoridad moral cuando se actúa de ese modo. Ahora, el PRD es un partido que hay que preservar. Cuando se quiso frizar y destruir al PRD, yo dije ni PRD, ni PRI ni BIS, PRD. Y lo hice con un paquete de compañeros. Perfecto. Y en esa dirección yo quiero significar que obviamente el amigo Miguel Vargas Maldonado está confundiendo la función de... Él cree que es un insulto cuando yo digo que es un empresario y luego me atribuye a mí ese mérito de ser empresario. No, yo soy un criador de gallo y hasta de cuervo, aun cuando me saque los ojos. Señor Decán, muchísimas gracias. A Tuey Decán, nuestro invitado en el día de hoy. A él y a ustedes gracias y hasta mañana con Esta Noche el Contacto. A las 9 de la mañana repetimos, pero no me daba tiempo.